¿Sabías que, en la antigua Roma, las termas no solo eran centros de relajación, sino también de encuentros amorosos y sociales? En esta segunda parte sobre la sexualidad romana, vamos a explorar aspectos fascinantes y a veces sorprendentes de la vida íntima de los romanos. Desde los afrodisíacos que usaban para aumentar sus capacidades sexuales hasta las complejas normativas sobre la interrupción del embarazo y la moralidad impuestas por la llegada del cristianismo, descubriremos cómo la sexualidad era una parte integral de la sociedad romana. Además, analizaremos la importancia de las termas como centros de bienestar y seducción, y cómo las élites y las clases bajas manejaban sus vidas sexuales de manera diferente. Hablaremos también de prácticas controvertidas como el infanticidio y el abandono de niños, y cómo éstas eran vistas en la sociedad romana. Por último, nos adentraremos en las célebres celebraciones sexuales romanas y las festividades como las Lupercales y las Bacanales, para entender mejor cómo el placer y la sexualidad se entrelazaban con la vida religiosa y social. Quédate con nosotros hasta el final para explorar juntos los detalles más intrigantes de la sexualidad romana. Sin más preámbulos, comencemos. Los romanos siempre buscaban aumentar sus capacidades sexuales, para lo cual no dudaban en emplear afrodisíacos. Estos productos naturales, como ostras, espárragos y huevos, eran populares por sus formas sugestivas. Otros afrodisíacos incluían ajo, menta, miel, ortigas, pimientos y piñones. Las termas eran uno de los centros de la sexualidad romana. Los vapores termales provocaban pasiones y amores. Eran complejos dedicados al bienestar físico y lugares preferidos para la seducción. Salvo los muy pobres, todos acudían a las termas, donde la desnudez igualaba a todos los asistentes. Las termas no solo eran fuente de salud, sino también lugares de corrupción y placer. Allí, los romanos cuidaban su aspecto físico y practicaban una forma primitiva de cirugía estética. También se preocupaban por eliminar el exceso de grasa corporal y tratar problemas como el bocio, el labio leporino y las cicatrices de guerra. En cuanto a la interrupción del embarazo, esta práctica no estaba penalizada en la antigüedad. Sin embargo, en el siglo III después de Cristo, con la llegada del cristianismo como religión oficial del imperio, comenzó a ser prohibida y penada por las leyes. La llegada del cristianismo produjo un cambio en la moral sexual del mundo romano. Hasta entonces, las leyes variaban según el estatus social y político de la persona. El patricio romano tenía una escala de valores y obligaciones morales distintas a las de un esclavo. Con la consolidación del cristianismo, se produjo una mayor igualdad en la moralidad de todos los miembros de la sociedad romana. Roma enfrentó graves problemas de demografía debido a las continuas guerras. Por ejemplo, en el año 81 a.C., el dictador Sila prohibió las prácticas de control natal para aumentar la población. Augusto dictó leyes para fomentar la natalidad romana, obligando a los jóvenes a casarse e impidiendo el uso de métodos anticonceptivos y la interrupción del embarazo. El principal método anticonceptivo era el uso de agua fría. Después de copular, las mujeres se lavaban rápidamente con agua fría, una acción conocida como puella lauta. Otros métodos para interrumpir el embarazo incluían pomadas y ungüentos, así como el taponamiento del útero y el uso de amuletos mágicos. La interrupción del embarazo no estaba muy extendida en Roma, ya que podía poner en peligro la vida de la madre. Además, era fácil desprenderse del niño nacido mediante el infanticidio o el abandono, lo que daba lugar a la figura del niño expósito. El infanticidio era frecuente y aceptado socialmente, permitiendo controlar el número de hijos, ya que los anticonceptivos de la época eran poco fiables. El infanticidio era común entre esclavas, familias pobres y prostitutas. No fue declarado ilegal hasta el año 374 después de Cristo, con la llegada del cristianismo. A pesar de estar penado, se siguió practicando con menos frecuencia debido al control religioso de la Iglesia. El abandono de los niños recién nacidos, es decir, los niños expósitos, también era común. No solo los pobres, sino también los ricos lo practicaban para no alterar las herencias. Estos niños eran a menudo controlados por mercaderes de esclavos. Aunque las celebraciones sexuales romanas son famosas, en realidad se limitaban a momentos específicos. Las élites romanas protegían a las matronas romanas con una estricta moral sexual para favorecer su virtud. Las matronas romanas eran muy pudorosas, y es raro ver una mujer completamente desnuda en las pinturas de Pompeya. Incluso las prostitutas rara vez aparecían completamente desnudas. Algunos actos sexuales, como la homosexualidad masculina y femenina y el cunilingus, eran tabúes.
Los banquetes eran más conocidos, donde las matronas presentes participaban en miradas y coqueteos, pero no se pasaba de ahí. Muchas celebraciones sexuales colectivas estaban relacionadas con festividades religiosas, como las Lupercales, que tenían que ver con el culto a la fertilidad. Aunque había cierta relajación moral, no se transgredían las normas sexuales vigentes. Con la llegada de movimientos filosóficos como el epicureísmo, se produjo una relajación de las costumbres romanas. En el ámbito privado, la gente tenía mayor libertad sexual. Esclavos, concubinas y prostitutas no eran considerados personas y no se regían por las normas sexuales romanas. Esto permitía que en el ámbito privado se realizaran celebraciones sexuales para satisfacer a sus amos e incluso se prostituían abiertamente entre los invitados. Las celebraciones sexuales en las villas de los patricios romanos eran comunes, como se describe en los epigramas de Marcial, que retratan la moralidad romana y las contradicciones entre el ámbito público y privado. Los banquetes eran reuniones de amigos para hablar y comer, creando una gran distensión sexual sin la presencia de las matronas romanas. El placer y el sexo eran considerados positivos y no significaban transgresión alguna. Las celebraciones sexuales imperiales eran más explícitas, realizadas por tiranos, emperadores o sus esposas e hijas. El emperador Tiberio, por ejemplo, se retiró a la isla de Capri, donde organizó todo tipo de celebraciones sexuales. Según Suetonio, a favor de la soledad y lejos de las miradas de Roma, entregóse finalmente sin freno a todos los vicios que hasta entonces, y aunque torpemente, había disimulado. Otro conocido emperador fue Calígula, famoso por su depravación y fiestas que acababan en celebraciones sexuales totales. Estas fiestas mezclaban a patricios y esclavos en todo tipo de actos sexuales. Calígula incluso mantuvo relaciones sexuales con sus hermanas y nombró cónsul a su caballo en un acto de extrema degeneración. La festividad de las Floralias estaba vinculada a las prostitutas, quienes desfilaban desnudas en procesión y participaban en todas las actividades de la fiesta. La diosa Flora se identificaba con las prostitutas y la fiesta celebraba el florecimiento de las plantas, el deseo carnal y la lujuria. Las prostitutas realizaban gestos provocadores y anunciaban sus tarifas y direcciones en carteles. Las bacanales, originadas posiblemente en la cultura etrusca, eran cultos secretos y jerárquicos dedicados al dios Baco. Estos rituales incluían actos lujuriosos y ofrecían a las mujeres una forma de escapar del machismo romano. Sin embargo, los emperadores veían las bacanales como una amenaza al orden social y las perseguían por poner en cuestión la autoridad y la supremacía del hombre. Por último, las monedas sexuales, conocidas como espintria, se utilizaban en los prostíbulos para evitar mancillar la efigie del emperador y superar las barreras lingüísticas entre prostitutas y clientes. Estas monedas mostraban en una cara el servicio solicitado y en la otra el precio a pagar. Este video es una exploración histórica de la sexualidad en la antigua Roma, con la intención de informar y contar la historia de manera precisa y respetuosa. Esperamos que esta información enriquezca tu comprensión de esta fascinante época. Con esto concluimos nuestra exploración de la sexualidad romana, un tema fascinante y complejo que refleja las diversas facetas de la sociedad antigua. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico.